Bien, les invito a abrir sus Biblias para seguir mirando allí en Segunda de Crónicas capítulo 26. Segunda de Crónicas capítulo 26. Y ahí seguimos con la historia del rey Usías. Segunda de Crónicas capítulo 26. Y vamos a leer allí a partir del versículo 15 en adelante. Versículo 15 en adelante. Dice allí: E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que tuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote a Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usaí y Usías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Vamos a dirigirnos a Dios. Señor, es bueno poder mirar tu palabra en esta hora. Ha sido bueno poder estar juntos, como hemos orado y hemos recordado, tener este precioso privilegio de poder encontrarnos reunidos como iglesia, como familia en Cristo, y poder estar aprendiendo tu palabra, Señor. Padre, que ella siga obrando en cada uno de nuestros corazones. Que podamos, oh Dios, cada hora atentos y alertas, para que tu palabra siga enseñándonos y que nada nos distraiga, Señor, sino que tu Espíritu esté obrando. Gracias por poder tener la libertad de reunirnos, por poder tener tu palabra. Y Padre, queremos que en cada una de las cosas que hemos hecho, esto haya sido agradado y que todo podamos buscar siempre dar la gloria a tu nombre. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, y como dice allí, bueno, rey Usías. Y bueno, el versículo clave es 2 de Timoteo 4, 7 al 8, que hemos puesto como versículo lema. Y bueno, decíamos, aquel rey, vamos a ver, comenzó bien, siguiendo el camino de su padre. Pero bien, ya leímos un poco cuál fue el fin de aquel hombre, Usías. Y decíamos allí cuando leíamos el 2 de Timoteo 4 que nuestra meta sea el poder llegar a decir lo que decía el apóstol Pablo: he corrido la carrera, he acabado y la he terminado victorioso. Y que este puede ser la meta y el propósito de cada uno de nosotros que estemos persiguiendo como hijos de Dios. Y bien, mirábamos allí en Usías, bueno, algunos de los detalles. Fue uno de los reyes que tuvo mayor tiempo en el reinado, 52 años. Veíamos también de que su nombre real
en la realeza se le conocía como Azarías, ¿verdad? Su segundo nombre sería el que se usaba, sería Usías. Bien, miramos que miró tiempos difíciles, turbulentos, políticamente podemos decir todos sus antecesores habían llegado a la muerte por medio del asesinato. Bueno, ahí tenemos una gráfica de los reyes. Miramos de que él comenzó el bien. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Amasías. Bien, vimos que Usías persistió en buscar a Jehová, y allí miramos un principio, en el cual podemos decir de que marca la vida de Usías y marca la vida de aquellos que somos hijos de Dios, que buscamos al Señor, seremos prosperados por Él. Pero hacíamos una aclaración en cuanto a esta palabra prosperar, la cual escuchamos hoy en día en la iglesia de la prosperidad o en el evangelio de la prosperidad. Bueno, tú das, Dios te va a dar. Y Dios te va a enriquecer, Dios te va a poner en la altura, te va a enaltecer. Y decíamos, la palabra prosperar era ser efectivos. Y la idea aquí es, Dios nos hace efectivos en el lugar que Dios nos ha puesto si nosotros le buscamos a Él. Y bien, miramos esto, miramos la labor del rey. Bueno, aquel hombre que buscó a Jehová, Dios le hizo efectivo como conquistador militar, tuvo una buena reputación y respeto de su alrededor y los países alrededor. Dios le prosperó, él tuvo poder y él y su pueblo tuvieron seguridad. Mirábamos. Bien, mirábamos esta mañana, bueno, que dice la palabra de Dios, sí, que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Y el último versículo que leíamos esta mañana, el versículo 15, que, bueno, él fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y estas palabras marcaban que algo va a acontecer. Y bueno, aquel hombre se enorgulleció y decíamos, bueno, el peligro no está en lo que la gente piense, sino en lo que la persona admirada piense. Bueno, no había problema si la gente miraba y la fama de Usías y le ponían alto. El problema es él, que era lo que estaba pensando de sí mismo. Y bien, miramos que en cuanto a Usías observamos las últimas 5 palabras hasta que se hizo fuerte, y mirábamos también de que Usías era un hombre admirable, la palabra destaca estas cualidades, ¿sí? Y bueno, se hizo merecedor de estos logros. Y lo importante era dar toda la gloria a Dios, no significa que usted tiene que negar su trabajo. Bueno, Dios nos usa, pero el que debe recibir la gloria es Dios. El peligro en nuestra vida es restar importancia al trabajo del Señor. Y bien, el rey Usías la caída, y es lo que vamos a estar mirando en esta tarde. Y bien, leíamos allí, en primer lugar, ¿verdad?, el versículo 16, que dice, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y así como decíamos que hasta marcaba un cambio, el pero también marca un cambio. Y cuando nosotros a veces hablamos de situaciones de la vida o de historias, empezamos a hablar y esto era así, pero el pero puede marcar un cambio positivamente o el pero puede cambiar un cambio negativamente. En este caso la palabra de Dios dice, pero cuando se hizo fuerte, su corazón se hizo orgulloso. Y así como hoy hablábamos, ¿se acuerdan y recordábamos allí aquella clase objetiva de Gloria Globo? ¿Sí? Bueno, este hombre comenzó a inflarse, comenzó a hacerse fuerte, comenzó a ser grande, y también su corazón se hizo orgulloso. Y obró, dice allí la versión de las Américas, corrupta de él. Y obviamente el orgullo nos va a hacer actuar incorrectamente. No de la forma en la que Dios quiere y espera de nosotros como hijos, sino de la forma en la que yo quiero y creo que es lo correcto. Y hablábamos esto en la mañana. Bueno, eso nos habla de obediencia. No es lo que yo creo o lo que yo pienso, sino lo que Dios dice y lo que Dios espera de mí, actuar y mi vida como cristiano. Bien, aquí
Aquí encontramos a aquel hombre, pero cuando llegó a ser fuerte. Y bien, sin duda de que, al igual que lo hacíamos esta mañana a través de los días mirando la vida de Usías, también debemos mirar a nuestra vida. Y tal vez mirando la historia, aquí en este capítulo se trata de escribir la historia, 52 años, allí en 23 versículos. Y vaya resumen, ¿no? Pero también miremos a la historia de nuestra vida y pensemos si también no hay un pero. Persistimos en buscar a Jehová, persistimos en crecer en aquello y esto, pero, como decía recién, este pero puede ser positivo, que generalmente lo es negativo, o puede ser pero, está en esta situación, pero buscó a Dios en medio de su orgullo, tal vez. Y saben, cuando generalmente encontramos esa palabra pero, al menos generalmente no nos ayuda o pensamos que el pero va a decir que lo que viene luego es algo bueno. En este caso, como veíamos, se hizo fuerte y su corazón se hizo tan orgulloso que logró corruptamente. ¿Sabes? Como cristianos, como hijos de Dios, lo que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, debemos mirar, bueno, cuál es nuestra primera área de responsabilidad. Y, hermanos, tal vez pensamos que nuestra primera área de responsabilidad, mi comunión con Dios, por mi vida es el trabajo, mi familia. Pero saben, nuestra primera esfera de fidelidad al Señor es nuestro corazón. Es nuestro corazón. Y quiero que vayamos allí a Proverbios capítulo 4, versículo 23. El autor de Proverbios nos dice esto. Tal vez Salomón, desde su sabiduría y su propia experiencia, nos está recordando a nosotros qué es lo que debemos estar atentos, qué es lo que debemos estar guardando. Y bien dice allí, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿O estamos siendo diligentes en guardar nuestro corazón? ¿Estamos siendo cuidadosos de ello? Bien, Usías venía bien. Usías había persistido en buscar a Dios y en estos días que buscó a Dios, él le prosperó, dice la palabra de Dios, la Biblia. Bien, dice allí el autor del Salmo 119, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuán importante es que estemos guardando su palabra en nuestro corazón, para que, volviendo a Proverbios, bueno, podamos sobre todas las cosas guardar nuestro corazón, para no pecar contra Dios y no olvidarnos de Él. No tomar nosotros el lugar de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón y comenzar a gobernar y dirigir nuestra vida de acuerdo a lo que creemos, lo que pensamos, lo que entendemos que es a Dios. Y bien, la propia palabra de Dios y el propio Señor Jesucristo nos habla de la importancia del corazón y de guardar nuestro corazón. Pero bien, sin duda que, de acuerdo a lo que miramos en la palabra de Dios, la forma de guardar nuestro corazón es por medio de buscar día a día nuestra comunión con Dios en su palabra, en oración, estando en una comunión permanente y dependiente, como lo hizo y mirábamos en Lucías persistentemente. Busquemos a Dios porque le necesitamos. Porque cuando miramos, empezamos a crecer y a ir adelante y pensamos que somos más independientes, comenzamos a caer y a pecar contra nuestro Dios. Dependemos siempre. Personalmente entiendo que cuando más crezco, más dependo de Dios para no pecar. Más dependo de Dios para no dar lugar a yo pienso y yo creo que esto es de esta forma. Si no, debemos aprender a decir yo, no es que piense, no es que crea, es lo que Dios dice y espera de mí, obediencia a su palabra y a Él. Él dice allí en Lucas 6:45, Lucas capítulo 6, vamos a buscar Lucas 6:45.
¿Sabes? No vamos a tener problemas de mantenernos humildes, no vamos a tener problemas de mantener la perspectiva adecuada de nosotros mismos si estamos vigilando guardar nuestro corazón. Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, aquel hombre tal vez no fue vigilante en guardar su corazón. Y de nuestro corazón salen todas las cosas. Salomón nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Bien, Usías comenzó bien y tal vez comenzó a pensar, bueno, la verdad es que soy muy importante, la verdad es que, bueno, los egipcios tienen razón acerca de lo que piensan de mí, de la fama que se ha extendido. Nunca ha habido un rey como yo que cree estas maquinarias, como miramos ayer en los versículos, para pelear, para defendernos. Nunca ha habido un rey que le guste la agricultura y se preocupe por ella. Y bien, aquí he llegado, aquí estoy. Pero aún tal vez llegó al punto de pensar, y esto es hipotético, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes son estos que no quieren que yo pueda estar en estos momentos adorando a Dios de esta manera? Porque yo no puedo llevar el incienso y adorar a Dios. Pero ¿saben? Cegado tal vez por su orgullo, cegado tal vez por su entendimiento propio, bueno, perdió y de vista cuáles eran sus hijos. Hasta dónde él debía ir, hasta dónde Dios esperaba que él fuera y lo que Dios esperaba de él. Leíamos allí en los versículos 17 al 18 de Segunda de Crónicas, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová, Dios. Bien, obviamente entendemos que el ofrecer incienso no era una responsabilidad del rey. Dios ya lo había marcado, los sacerdotes y el Aarón eran los que tenían esta responsabilidad. Pero, bueno, allí aquellos hombres valientemente se ponen ante el rey, no importa quién era él, lo importante era Dios y ser obedientes a lo que Dios dijera, más allá de que el rey era el cual estaban enfrentándose. Pero aquellos hombres le dicen, y leía estas palabras al final del versículo 18, sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para la gloria delante de Jehová, Dios. Y podemos pensar también cada uno de nosotros, bueno, lo que estamos haciendo, lo que hacemos, cómo vivimos, está siendo para la gloria delante de Jehová Dios, es para la gloria de nuestro Dios. En donde estamos, donde vivimos, lo que hacemos, es para la gloria de Dios. Tal vez aquel rey podía pensar, bueno, yo rey, estoy viniendo y quiero adorar a Dios, quiero traer incienso, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Estoy queriendo adorar. Pero aunque pudiera parecer muy hermoso, muy lindo, Dios había dado una forma en la cual debía ser llevado ese incienso en la oración a Dios. Y esto no iba a implicar gloria, sino, como decía, bueno, deshonra, juicio, para que el rey por obedecer. ¿Sabes? Cuando leía el pasaje trataba de ir cortando y viendo, ¿no? Y pensando un poco cómo era la situación. Y bien, podemos pensar en esto, tal vez podía haber sido un llamado de alerta para el rey. Y ante las palabras de aquellos hombres, tal vez este hombre podía haberse detenido y dicho, wow, perdón, me equivoqué. Perdón, haber caído tal vez de rodillas y clamado delante de Dios, humillándose delante de Dios, pidiendo perdón por lo que había pasado. Pero vemos que no fue así.
sino que el relato de la palabra de Dios nos dice en el versículo 19, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿qué pasó? Se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le tocó. Y lo que pensaba es, él tuvo un llamado de alerta, tuvo que decir, lo que estás haciendo está mal, lo que tú estás haciendo no es para la gloria de Dios, no es para tu gloria. Y tal vez él podía haberse detenido y no haber seguido y haberse arrepentido, pero ¿qué hizo? Él se enojó y como que tal vez quiso seguir adelante. Y bien, ante la advertencia no escuchó y Dios trajo el juicio sobre aquel hombre. Y bien, dice el versículo 19, repito, entonces Usías, teniendo la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira con los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote, Azarías, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Bueno, qué lástima que aquel hombre permitió que su orgullo fuera tan adelante, que ni siquiera le llegó o dio la oportunidad de escuchar la advertencia para detenerse y también no ser alcanzado con el juicio de Dios. Él siguió adelante. Era tan fuerte, iba tan bien, pintaba tan lindo, pero se olvidó de seguir teniendo la perspectiva correcta, dependiendo de Dios y persistir en buscar a Jehová para que él pudiera ser útil y efectivo en la tarea en la cual Dios le había puesto. Y bien, podemos considerar la larga y impresionante carrera de este rey, 52 años. Y volviendo un poco al principio, el día sábado, cuando comenzamos a ver y hacíamos un poco de historia de aquellos tiempos, y como lo mencionábamos, no era fácil permanecer en el gobierno en aquellos tiempos durante medio siglo, que fue lo que él obtuvo. Medio siglo, ¿verdad? Realmente morían rápidamente, eran asesinados, ¿verdad? Pero aquel hombre estuvo 52 años. Tal vez muchos de sus antecesores hubieran querido estar esa cantidad de años. Y podemos ver la larga carrera de aquel hombre. Pero decíamos, lo importante no es comenzar, sino terminar bien. Qué bueno que podamos mirar nuestra vida y decir, bueno, tal vez tuve un comienzo tambaleante, pero que Dios nos dé la ayuda y la gracia para poder terminar bien la carrera. Aún tal vez en medio de la carrera hemos caído, hemos tropezado, pero podemos buscarnos a Dios ante la advertencia. Volvernos a nuestro Dios para que nos ayude a estar corriendo. Bueno, tristemente aquel hombre, ante la primera advertencia, no buscó a Dios, sino que en su ira quiso seguir adelante y Dios le alcanzó con su juicio. Y podemos mirar tal vez en el capítulo 26, versículo 21, bueno, cómo puede ser su epitafio allí en su lápida, donde aquel hombre fue enterrado. Dice que así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartado, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Muchos recordarían a Usías o a Azarías como aquel rey leproso que tuvo que ser alejado porque su lepra le hacía inmundo para poder estar junto al resto del pueblo. Y él, aún también luego de su muerte, aquel hombre no tuvo el privilegio de poder ser enterrado junto con el resto de los reyes. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que él fue puesto en el lugar, en el territorio donde ponían los reyes, pero enterrado en un lugar diferente del resto de los reyes por su lepra. Por su lepra. Bueno, por haber olvidado de buscar persistentemente a Jehová, tuvo que vivir el resto de sus días totalmente solo. Tal vez podamos pensar en lo que eso significaría para aquel hombre.
Y ahora podemos ver que, bueno, como decíamos, al final su grandeza fue olvidada. Y no se recuerda a Usías como el rey que hizo grandes logros, sino como termina el versículo 23. Y volvió Usías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. No recordaba a aquel rey por los grandes triunfos militares, por sus grandes máquinas de guerra, sino porque fue leproso. Bien, hay tres cosas que podemos aprender para terminar a este rey Usías. El primero es que no hay verdadero éxito cuando Dios es dejado fuera. Bien, si tú quieres tener una vida exitosa, en la cual Dios prospere tu vida, Dios debe tener un lugar primario en tu vida, en tu familia. Podemos leer el Salmo 127:1 que dice: si Jehová edifica tu casa, en vano trabajan los que la edifican. Miramos. Bueno, ¿es Dios el que tiene el primer lugar en tu vida? ¿Es el que está en primer lugar en ti? Usías comenzó bien, fue Dios quien le dio el éxito en sus esfuerzos y podemos disfrutar de esa bendición, de esa prosperidad en nuestra vida. También al igual que Usías. Y nunca perder de vista ni la perspectiva de que, bueno, Dios debe estar siempre a nuestro lado y no debemos dejarlo fuera. Y bien, en segundo lugar, pocas cosas revelan tanto el corazón como el éxito. Y también podemos ver esto, ¿no? Cuántas personas que a veces escuchamos por la radio, en el informativo, que bueno, empiezan de abajo, pero empiezan a crecer y luego en el éxito, ahí se ven las personas como son. En este caso podemos pensar allí en este rey. Bueno, comenzó a crecer, se hizo poderoso, y cuando se hizo poderoso se olvidó de aquel que le había hecho poderoso, Dios. Y en el tercer lugar, no debemos olvidar que el Dios que bendice es también el Dios que trae juicio sobre nuestras vidas, si no nos arrepentimos, si no le buscamos. El Dios que bendice es también un Dios justo, que si nosotros no le obedecemos, Él va a aplicar su justicia sobre nuestra vida. Bueno, estamos nosotros corriendo la carrera al igual que Usías, como mirábamos al igual que el apóstol Pablo. Cada uno de nosotros, como nos muestra el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, estamos corriendo una carrera. En el momento que conocimos a Cristo como Salvador personal, comenzamos a correr una carrera. Una carrera puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y bien, en esta carrera siempre debemos tener presente, bueno, Él debe tener el primer lugar. Él debe ser el todo en toda mi vida. Bien, no debo estar guiándome por lo que yo quiero, sino que yo debo persistentemente estar buscando a Dios para que Él me haga efectivo en mi carrera como cristiano. Por lo tanto, para terminar, bien debemos recordar, busquemos a Dios de todo nuestro corazón y que sea el todo en nuestras vidas. Para que podamos decir, y ahora sí, así vamos a 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor por justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bien, hermanos, estamos corriendo esa carrera. Y oraremos para que unos por otros, para que podamos terminar esa carrera con éxito. Aún habiendo caído, aún cayendo, podamos levantarnos y mirar a nuestro Dios para que Él nos levante, para que podamos seguir hasta el final. Y que no olvidemos las palabras del versículo 5, en el caso de Usías. Él persistió en buscar a Dios, y en estos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. Bueno, que ese sea el principio de nuestra vida. Busquemos a Dios día a día, para que Él nos haga efectivos en nuestra carrera como cristianos, para poder terminar con las palabras del apóstol.
he peleado la buena batalla, y he acabado la carrera, he guardado todo lo demás, y está guardado allí, el premio de Dios. Vamos a terminar con la oración. Padre, gracias por tu palabra que hemos podido mirar. Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros a poder estar corriendo nuestra carrera. Pero también si hemos caído, si tú nos has llamado la atención, como así Osías, podamos, Dios, levantar nuestros ojos a ti, para que tú nos ayudes a volvernos, a que podamos seguir siendo aptos para seguir adelante en nuestra carrera, que podamos seguir corriendo, como decía el apóstol Pablo, y que podamos volver a lo que decía el versículo 5, persistir en buscarte, porque es allí donde tú nos bendices, nos guías, nos guardas y nos alientas para ir adelante. Gracias, Dios, porque sí, tú eres un Dios justo, pero eres un Dios que también nos da nuevas oportunidades para volver a la carrera y llegar al fin. Y Dios, sin duda que nada podemos hacer si tú no nos ayudas. Nada podemos hacer si tú no estás a nuestro lado. Y a ti venimos para que tu gracia sea sobre nuestras vidas, para que podamos correr esa carrera. Y es allí donde tú nos ayudarás a ser efectivos, como cristianos, como tus hijos, como hermanos, como padres, como esposos, esposas, como hijos. Por eso necesitamos buscarte y ayúdanos. Que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón para los demás. Te damos gracias, muchas gracias por este tiempo de camino que nos ha dado estos días. Gracias por el compañerismo que podemos tener y disfrutar. Gracias. Pero gracias por permitirnos también alabarte y dar la gloria a tu nombre. Tú eres digno de recibirla y te la damos. Oramos a ti en nombre de Cristo.